Después de 9 años de que la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y fiscales de la Fiscalía Especializada contra la Impunidad, FESI, del Ministerio Público, en el año 2015 presentaran el caso Redes, este vuelve a tomar vigencia en pleno año 2024, pero esta vez con una sentencia en firme de la jueza Aurora Gutiérrez, quien determinó, según lo resuelto por el Juzgado Quinto Pluripersonal el pasado 27 de agosto, que existen varias inconsistencias en cuanto a la evidencia presentada por el Ministerio Público hace 9 años. El fiscal Rafael Curuchiche, jefe de la FESI, actualmente presentó una denuncia en el Ministerio Público por este caso, por lo que detalla a continuación. Bueno, a raíz de mi llegada a la Fiscalía Especial contra la Impunidad el 3 de agosto del año 2021, pues obviamente hicimos un análisis de todos los expedientes que habían quedado a cargo ya bajo mi responsabilidad. Y dentro de uno de esos casos, recientemente, hay un caso conocido como Redes, y que este caso había que retornar al año 2015, una investigación que hizo la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y la FESI de ese tiempo. Este caso Redes se dividió en 3 fases, una fase que se le conoció como Jaguar Energy y Zetagas, y otra fase a funcionarios del gobierno de turno. Resulta que por 9 años la audiencia no se había podido llevar a cabo, y es hasta ahorita el 27 de agosto del presente año, donde luego de algunos meses de estar en audiencias, se logró establecer por parte de la jueza una serie de ilegalidades, arbitrariedades, de hechos que incluso hasta son constitutivos de delitos cometidos por la CICIG y la anterior FESI. Dentro del caso Redes, en la fase relacionada a funcionarios públicos, resulta de que se logró establecer, y como una situación muy grave, que en su momento se había implementado el método de interceptación telefónica. Pero al analizar las actuaciones, la jueza logró establecer de que la FESI y la CICIG de ese tiempo únicamente tenían intervención telefónica a 3 números de teléfono, más no a restantes 9 números de teléfono. Es decir, se escuchó ilegalmente a muchas personas sin orden de juez. Ese es un hecho muy grave. Es por una parte. La otra ilegalidad e irregularidad que se logró establecer por parte de la señora jueza es el mal manejo de la cadena de custodia. Resulta que el 6 de julio del año 2015 hacen un allanamiento, obtienen indicios, y 28 días después, cuando ya se realiza la audiencia de primera declaración de las personas que en su momento fueron detenidas, los fiscales realizan un reembalaje. ¿Qué es esto? El reembalaje no existe en el Código Procesal Penal de la República de Guatemala. En su momento los fiscales hacen el allanamiento, obtienen un teléfono celular, lo embalan, pero los fiscales de ese tiempo abren la evidencia y así lo remiten a la División de Análisis Criminal, DAC, de la propia institución, para obtener un listado de los números de teléfono y de las personas que en su momento podrían haber tenido comunicación. La Dirección de Análisis Criminal rechaza, porque indica de que no viene con su respectiva cadena de custodia y la evidencia es remitida simplemente con un aparato telefónico. Los fiscales de ese tiempo regresan la evidencia otra vez y hacen un reembalaje, manipulándose por completo la evidencia y la cadena de custodia. Ese es la segunda ilegalidad e irregularidad que cometieron los fiscales de la FESI como de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Sin embargo, hay algo más grave aún. Resulta que la agente fiscal de ese tiempo realizan 4 acusaciones, pero 2 acusaciones sobre los mismos hechos que realizan a las mismas personas.
Entonces, obviamente, aquí se ha violentado un principio sagrado constitucional que se le llama el no bis in idem, que es la prohibición a la doble persecución penal. Ese principio se violentó y la jueza lo hace valer en su resolución. Pero más grave aún es el hecho y lo logra establecer la jueza en su análisis, que se convoca a una audiencia que se le conoce audiencia para ampliación de nuevos hechos a un sindicado. Al realizarse la audiencia, el abogado representa al sindicado y resulta que al final de la audiencia lo que se da es una reforma al auto de procesamiento. ¿Qué es esto? Que cuando a alguien se le liga proceso penal, en alguna fase, luego de aportar medios que desvirtúen la investigación sobre la responsabilidad de la persona, resulta de que se da esa resolución por parte del juez, donde se reforma el auto de procesamiento, pero resulta que el sindicado nunca está presente en la audiencia. El abogado representa al sindicado en esa audiencia. Es decir, todas esas falencias, todas esas ilegalidades, irregularidades, y que fueron cometidos de forma arbitraria, tanto por la CICIG de ese tiempo como por los fiscales de la FESI, es lo que ha conllevado entonces que la jueza en su momento haya decretado el sobreseimiento, es decir, el cierre total en contra de 5 personas. Básicamente ese es los hechos que yo les puedo manifestar que acontecieron en esta investigación. Bueno, yo obviamente voy a accionar legalmente, presentaré la denuncia correspondiente, no obstante que la jueza ya certificó, independientemente de la certificación que haya yo, pero que acá hay que investigar a todas las personas que tuvieron participación en esto. Por ejemplo, al implementarse un método especial de interceptación telefónica, obviamente los fiscales deben de ser ordenados, profesionales y serios en investigación. Si únicamente se tenía autorización para 3 números de teléfono, ¿por qué se hacen más? ¿Por qué el juez también otorga esa autorización si el fiscal no se lo pide? ¿Y quién pidió esas interceptaciones? ¿Por qué se ampliaron a más personas? Y que incluso yo me logro, sin aventurarme, que estas personas ni siquiera saben de que estaban siendo escuchadas ilegalmente por la CICIG y la FESI de ese tiempo. Entonces yo voy a presentar la denuncia correspondiente a efecto de que se deduzcan las responsabilidades. Pero esto no solo es este caso. El 95% de los casos de la FESI que fueron manejados en su momento están de la misma forma. Casos manipulados. Yo lo he llamado como los años más oscuros y tenebrosos del sector justicia en Guatemala, los 12 años que estuvo la CICIG y la FESI en Guatemala. Y es que según las investigaciones existen fiscales del Ministerio Público y algunos abogados que actualmente laboran en instituciones del actual gobierno que están involucrados en el caso Redes y el manejo de la información en el año 2015. El manejo de la evidencia y la manipulación de las mismas en el caso Redes, incluso las personas que otorgaron por orden de juez permisos para intervenir números telefónicos por parte de fiscales de la CICIG y Ministerio Público, quienes llevaron a cabo la investigación hace 9 años en el caso Redes, fueron cruciales para que la jueza Aurora Gutiérrez determinara que existían inconsistencias en el manejo de la información, por lo cual decidió absolver el caso. La mayoría son exfuncionarios que laboraron durante el gobierno del expresidente Otto Pérez Molina. Entre ellos se encuentra César Augusto Medina Farfán, Filadelfo Reyes, Gustavo Adolfo Martínez, Karen Paola Cancinos, Edwin Ramón Roldán Solares, José Luis Patán Piché y Carlos Muñoz, quienes quedaron en libertad por este caso. Asimismo, se determinó que no fue el Ministerio Público quien manipuló la mayor parte de la evidencia, sino que únicamente investigadores de la CICIG. Somos TVGT Noticias, comprometidos con la verdad.